Ubique mientras tanto, hermanos, la palabra del Señor ahí en Lucas. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están calladitos? ¿Tienen frío? ¿Calor? ¿Calor? No se vaya a quedar dormido. Si no, colocamos aire helado. Déjeme ubicar acá todos estos elementos. Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 1 al 3. La vez pasada, el domingo pasado, vimos varios versículos, ¿se recuerda? Hoy día solamente 3. Así que es más cortita nuestra lectura y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad de poder estar reunidos en tu casa de oración en torno a su preciosa, bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por sentarnos a su mesa. Gracias por venir a alimentar nuestro ser espiritual, porque nos nutre, Señor, para seguir proyectándonos en este camino hacia la Canaán celestial. Muchas gracias por la venida de nuestros hermanos acá presentes, a quienes rogamos que usted nos siga bendiciendo, la iglesia de los niños de la misma manera y todos nuestros hermanos en servicio. Te damos gracias por todo lo que nos dará en esta hora y que su palabra haga vida en todos los presentes. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy día, hermanos, cuando estamos con la fiebre mundialera, ¿cómo salió Colombia? Ganó. Nuestros hermanos están, pero de fiesta. Muy bien. Bueno, depende también. Siempre nos fijamos en las personas importantes, en aquellos que se destacan de una manera muy particular, en este caso futbolistas de renombre. Ahí no tenemos mucho desarrollo en la parte, ¿no es cierto?, del conocimiento del fútbol, pero por ejemplo, se hablan de esos goleadores como Messi, como Mbappé, en fin, gente tan hábil en el tema del deporte y sobre todo en la afectividad, que es lo más importante en este caso, de hacer goles, y se
si algo es destacable dentro de un equipo, aunque son 11, se destaca aquella persona que en este caso se considera un astro, según aquellos que, ¿no es cierto?, ven el desarrollo. Pero muchas veces se olvida de los que han estado detrás de ellos. Y detrás de cada uno de ellos ha habido una cantidad de personas que han influenciado el desarrollo que han tenido durante su vida. Y es así que de seguro que esos astros que llaman, ¿no es cierto?, de fútbol, tuvieron excelentes entrenadores, tutores, personas que lo impulsaron, que los entrenaron de una manera sistemática, viendo las capacidades que tenían, de tal manera que hubo un aporte significativo de personas que contribuyeron al desarrollo que hoy día pueden tener aquellos personajes. Bueno, la lectura que hemos dado o que he leído en esta oportunidad nos habla de algo muy parecido, y a pesar del ministerio de nuestro Señor, que tenemos que recalcarlo en su máxima expresión respecto a sus enseñanzas y sus milagros, sin embargo, Lucas, el evangelista Lucas, va a hacer una pausa. Y en esta pausa quiere mostrarnos quiénes caminaban con el Señor y quiénes sostenían el ministerio. Estos 3 versos son poco predicados dentro de las congregaciones porque la mayoría quiere saltarse a la parábola del sembrador. Una parábola extraordinaria que nosotros ya vamos a tener el próximo domingo desde el versículo 4. Y la mayoría de los que predican se saltan aquí en el capítulo 8, se van rápidamente a la parábola del sembrador. Pero si estos 3 versos están en la Escritura, ¿cuántos saben que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Y la inspiración del Espíritu Santo es justamente para mostrarnos el centro del pasaje en nuestro Señor, pero que hombres y mujeres transformados por la gracia del Señor lo siguen y le sirven. Y es así que nosotros vamos a estar considerando a estos servidores silenciosos, aquellas personas, ¿no es cierto?, que rodearon al Señor y que de alguna manera sostuvieron su ministerio. En esta iglesia, varios hermanos han notado aquello que nosotros no damos énfasis desmedido, sino lo normal y lo natural respecto al tema del dar. Y cualquiera que llega a esta congregación se da cuenta de aquello. Sin embargo, en la predicación expositiva verso a verso, nosotros no podemos dejar de lado lo que la palabra del Señor nos tenga que enseñar al respecto. Y sin más preámbulo, vamos por favor al versículo 1 de estos 3 que he dado lectura, donde dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Después del incidente tan extraordinario que nosotros vimos en la palabra del Señor, donde nuestro Señor está en la casa de Simón el fariseo y aparece la mujer pecadora con una adoración preciosa, extraordinaria,
después de todo ese incidente, Lucas dice que aconteció después de aquello. Simplemente nuestro Señor siguió caminando. Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, para predicar, para sanar, para liberar, para transformar la vida de las personas. Por lo tanto, dice, aconteció después. Es decir, nuestro Señor sale a caminar. Y qué interesante, porque la obra del Señor no tiene que ver mucho de pronto con grandes eventos, con situaciones macro, tal vez con una, ¿no es cierto?, una puesta en escena espectacular, sino el ministerio del Señor se deja ver por algo tan sencillo como salir a caminar. Que está en un lugar, el Señor sale y es una vida de perseverancia, de obediencia al mandamiento del Señor, de tal manera que, como Pablo le dice a Timoteo, que debe instar y predicar a tiempo y también fuera de tiempo. Es decir, en todo momento, el ministerio itinerante de nuestro Señor era llevar las gratas nuevas de salvación. Y dice la Escritura que aconteció después que Jesús iba. Qué interesante, hermano, ver al Señor ir. Que el Señor sale. Él no espera que la gente acuda a Él. Él no espera que las personas lo busquen a Él, sino que todo lo contrario, Él acude a las personas. Y aquí notamos el corazón misionero de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha buscado a las personas. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, cuando el hombre peca y se esconde de la presencia del Señor, ahí el Señor mismo sale a buscarlo. Y dentro del jardín del Edén se escuchan esas palabras extraordinarias que llenan esa preciosa creación. ¿Dónde estás tú? Por lo tanto, Dios desde siempre ha salido a buscar al hombre. No solamente en la persona del Padre, sino también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos va a relatar en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí nosotros estamos viendo el corazón misionero del Señor. Y la palabra nos dice, aconteció después que Jesús iba. Y no solamente Él iba caminando por diferentes lugares, sino también especialmente para buscar a los perdidos. Esta es una tremenda enseñanza que tenemos cada uno de nosotros. De pronto quisiéramos que personas conocieran al Señor. Amén. ¿Cuántos anhelan que varios conozcan al Señor? Bueno, la enseñanza para cada uno de nosotros es seguir las pisadas del Maestro, es salir de nuestro metro cuadrado, salir de nuestra comodidad. De pronto, tal vez, aceptar invitaciones que no quisiéramos aceptar, pero si en ese lugar hay alguna persona que no está en la fe o que ha perdido el camino de la cristiandad, es necesario salir. Es necesario salir. De hecho, mañana ya tenemos una invitación para un lugar que tal vez no era tan interesante ir, pero ya en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos mirando
que varios de esa familia están lejos del Señor. Así que con gusto iremos también en el atardecer para de pronto enfrentar a las personas a la necesidad de volverse al camino del Señor. Y esta es una primera gran enseñanza que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Si nuestro divino Maestro salía, Él encaminaba sus pasos, Él recorría lugares, de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Y luego el texto bíblico dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Y aquí tenemos otro detalle, porque nuestro Señor no solamente iba a las ciudades grandes, sino también recorrió pueblos pequeños, recorrió aldeas, ciudades pequeñitas, no hacía diferencias. El Señor entre lugares, pensando tal vez, no tengo que ir solamente para estar en Jerusalén o tal vez en otra ciudad importante, sino que la Biblia nos dice que Él recorría también las aldeas, o sea, lo insignificante, aquello que parece que no tiene mucho valor, para el Señor sí requería valor. ¿Y cuál era la razón? Porque en las aldeas, en aquellos lugares tal vez menospreciados de las grandes ciudades, habían personas que necesitaban conocerle, que necesitaban la asistencia de nuestro Señor. Por lo tanto, no solamente está en las ciudades, no solamente está enfrente de una gran multitud. La palabra del Señor, por ejemplo, nos dice que el Señor se dedica a una dama, la mujer samaritana, y con ella está un momento porque esa mujer tiene necesidad. Dedica una noche para estar con Nicodemo. Nuestro Señor dedica una tarde para estar con Zaqueo. Dedica también un tiempo para estar con un ciego. Dedica un tiempo para estar con el leproso. Y también dedica tiempo para estar con los niños. Por lo tanto, cuando nos habla la palabra del Señor, que Él iba por todas las ciudades y aldeas, nos está diciendo también que la misión de la iglesia no tiene lugares insignificantes. Cuando hay necesidad del Señor, tanto en los lugares importantes, tanto cuando vemos personas tal vez de una relevancia en particular, como aquellos que son más simples, aquellos que son más sencillos, aquellos que tal vez las personas han sido despreciadas. Sin embargo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para cada uno de ellos. Que el Señor nos dé este mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo tenía en su ministerio itinerante, que iba, ¿no es cierto?, para todos los lugares. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Él iba haciendo algo muy particular, dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y aquí se nos da, ¿no es cierto?, la base de su ir, del ir del Señor. Los milagros del ministerio del Señor constituyen también algo importante del trabajo ministerial de Él. Sin embargo, el mensaje que el Señor lleva es lo central de la misión que Él trae a las personas. Dice el evangelista Marcos en 1:38, dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, el Señor en su ministerio está haciendo milagros, está haciendo portentos, está haciendo maravillas,
pero lo central de su ministerio es la predicación, es ir a predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Ahora, cuando uno dice, voy a ir a predicar, generalmente esta palabrita se usa mucho acá en nuestro país, y especialmente cuando nosotros vemos en las calles los predicadores itinerantes, los predicadores callejeros, uno dice, él está predicando el evangelio. Bueno, predicar es proclamar como un heraldo, una persona que está anunciando el decreto de un rey que no va a negociar el mensaje. Predicar es anunciar un mensaje que no se va a modificar, ni se va a hacer más aceptable al oído de las personas, simplemente es proclamar un mensaje ya dado. Entonces, nuestro Señor aparece como un predicador. Él no viene a hacer una enmienda del mensaje dado por el Padre, sino que simplemente viene como un predicador, como un heraldo, a declararlo al mundo entero. En Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, cuando nosotros predicamos, no debemos inventar otro mensaje. Cuando predicamos el evangelio, nosotros debemos predicar la palabra. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, predica la palabra. No andes, ¿no es cierto?, con cuentos, no andes con ideas preconcebidas tuyas, no andes con que yo creo o yo pienso de la Escritura, sino que predica la palabra. Predicar no es compartir experiencias, dar consejos personales, expresar nuestras opiniones, sino que predicar la palabra. Y eso es lo que hacía nuestro Señor. Él predicaba y predicaba la palabra que le había sido encomendada. La autoridad del predicador siempre se deja ver cuando predica la palabra del Señor. No es que si es serio, no es que si habla muy fuerte, no es que si tiene mucha personalidad para expresarse, es que esta persona tiene autoridad. La autoridad, el predicador la recibe cuando predica la palabra del Señor. Amén. Bien, y él viene, ¿no es cierto?, dice el texto bíblico, predicando y anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Y anunciar el evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación. Una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Dios está actuando para salvar a los pecadores, hermano. Esa es la buena noticia. Y nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa buena noticia. Por lo tanto, Él viene predicando y anunciando el evangelio. Y este evangelio trae tan buena noticia que el apóstol Pablo lo puede gritar a los hermanos de Roma y decirle, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios para salvación. Amén. Podemos decir todos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios para salvación. Entonces, ese es el mensaje del evangelio, la grata nueva. Y cuando las personas predican el evangelio, la misma escritura dice en el libro de Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Toda vez que nosotros nos levantamos como heraldo, como pregonero de la palabra del Señor, sepa usted que son hermosos nuestros pies porque van llevando la grata nueva de salvación. Así que una de las maneras de hacerlo es salir. Aconteció después que Jesús iba
por todas las ciudades y aldeas, no importando los lugares, no importando la condición de las personas, es menester predicar y anunciar el evangelio. Y este evangelio, amados hermanos, contiene un mensaje. Contiene un mensaje. Y el mensaje, ¿cuál es? Dice, anunciando el evangelio del reino de Dios. Del reino de Dios. Y esta expresión, el reino de Dios, aparece reiteradamente en la Biblia. No solamente aparece la expresión el reino de Dios, sino también aparece la expresión el reino de los cielos. Ambas expresiones en la Escritura son expresiones sinónimas y aparece dentro de la palabra del Señor reiteradamente. Muchos piensan que el reino de Dios es el territorio, el lugar donde se sienta un gobernante, pero es mucho más. El reino de Dios es el gobierno soberano del Señor, el que ha implantado acá en la tierra. Cuando el Señor está sanando enfermos, sepa usted que el reino de Dios está irrumpiendo en la tierra, hermano. Amén. Cuando el Señor expulsa demonios, cuando la gente es liberada por el poder del Señor, he ahí el reino del Señor está avanzando. Cuando el Señor viene, perdona pecado y una persona cree en Él, el reino del Señor se está manifestando. Cuando Él llama a discípulos y cuando viene la fe, el reino del Señor se está expandiendo. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que el reino del Señor, con todas estas manifestaciones, está en medio de nosotros. Con razón, en Lucas 11:20 dice el Señor, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta iglesia es testiga y todas las iglesias somos testigos de que el reino de Dios, el reino de los cielos, está en medio de nosotros. Amén, hermanos. Somos testigos porque el reino está presente, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está también con nosotros. Amén. Muy bien. Ahora, este reino está en medio de nosotros, pero también espera la consumación de este reino. Es decir, que la plenitud del reino sea una realidad. Y es la razón que cuando el Señor nos enseña a orar, nos dice que tenemos que orar, venga tu reino. ¿Qué reino? El Señor nos dice que debemos mentar, orar, pedir para que venga ese reino que se va a manifestar en la plenitud de los tiempos, al final de los tiempos, cuando Cristo reine y todos sus enemigos sean puestos como por estrado de sus pies. Entonces, qué maravilloso, qué grande lo que nos muestra este primer verso de la Escritura, que el Señor va por ciudades, va por las aldeas y predicando el evangelio del reino, y añade algo bastante singular, que no es un detalle menor. Dice, y los 12 con él. Y los 12 con él. Bueno, los discípulos, hermanos, en este caso los apóstoles, el Señor los preparó no solamente con enseñanza, no solamente los colocó en un aula, no solamente estaban sentados como alumnos para aprender, sino que también los preparó caminando con ellos en la práctica. Tal vez una de las mejores enseñanzas que hay para la juventud en su periodo escolar, universitario, en fin, es la enseñanza dual. Y por eso que muchas veces las universidades hacen esta
estos sistemas duales, incluso colegios industriales, en fin, hacen estas competencias no solamente de tener a los alumnos en la sala de clase, sino también en la práctica, porque van haciendo esta combinación para que finalmente ellos puedan tener todas las competencias. Bueno, en este caso el Señor no solamente los tenía en su discipulado, como discípulos de Él en la enseñanza, sino también ellos eran preparados cuando caminaban con el Señor. Y ahí, cuando veían al Señor y los 12 estaban con Él, ellos observaban cómo predicaba el Señor. Ellos observaban cómo respondía a preguntas, cómo trataba a los niños, cómo enfrentaba a la oposición, cómo oraba, cómo servía. Y todos estos elementos les servían también a los 12 para poder imitarle al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Y también le dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, si queremos no solamente ser buenos discípulos del Señor, tenemos que estar bajo su pie en la enseñanza, también tenemos que estar observando a los que van, a los que actúan, a los que oran, a los que cantan, a los que sirven, a los que hablan, a aquellos que predican, que evangelizan, para que cada uno de nosotros también podamos hacerlo, hermano. ¿Ah? Cuando alguien diga: voy a ir a ver a una persona, voy a ir a compartirle el evangelio, rápidamente alguien debiera colocarse como su compañero, como su compañera, porque le va a ser muy útil, porque se va a cumplir lo que pasaba con estos apóstoles, que también estaban viendo la actuación de nuestro Señor, de tal manera que esa era una necesidad imperiosa que hay en cada una de nuestras vidas, no solamente aprender lo que es el conocimiento, sino también la práctica para llevar a efecto el reino del Señor acá en la tierra. Que el Señor nos bendiga, amén. Muy bien. Ahora, después de aquello, dice el texto bíblico, el versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora vamos a empezar a ver las personas un tanto anónimas de pronto, porque aquí el que se va a llevar toda, ¿no es cierto?, la atención es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de su ministerio también habían personas de corte anónimo, pero que empezaron a formar parte del círculo cercano de nuestro Señor y eran personas transformadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Escritura nos va a hablar de algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahora, el texto, hermano, cuando nos dice que estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, los verbos indican una acción que ya fue realizada en el pasado, pero cuyo resultado aún permanecían en el presente. Es decir, estas damas experimentaron sanidad, liberación de parte del Señor, pero no fue una sanidad o una liberación psicológica o de mente o pensando que podría haber sido. Habían sido sanas, habían sido liberadas y permanecían, ¿no es cierto?, en el presente, libre de aquellos azotes. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El poder del Señor, cuando actúa, por ejemplo, si lo hizo en el pasado,
también se mantiene en el presente su obra. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y Lucas, que es médico, él hace la salvedad, él hace la distinción, porque hay personas que están enfermas y otras que tienen espíritus malos, espíritus demoníacos. No es que una persona que está enferma en su cuerpo físico de pronto se le achaque que tiene un demonio. No, hay una separación que lo deja muy clara. Aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor había sanado a personas, mujeres, sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahora, ¿cuántos saben, amados en el Señor, que el Señor tiene autoridad sobre ambas situaciones? Espíritus inmundos y enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada imposible para Él, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. No hay enfermedad imposible para el Señor y no hay demonio que se resista al nombre del Señor, hermano. Amén, gloria a Dios para siempre. Y aquí nosotros tenemos que darle gracias al Señor por su poder. Y nos habla especialmente de una dama. Dice la Escritura, María, que se llamaba Magdalena. Siempre ha habido confusión, hermano, con el tema de las Marías, porque habitualmente se le achaca a la mujer pecadora del incidente anterior, como que era también la María Magdalena, o también que era mujer de la vida. Pero no, la Escritura nos habla de otra María. Y para que nosotros no nos confundamos, como muchas veces predicadores quieren confundirnos y mixturar estas diferentes Marías, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es María Magdalena. Y Magdalena no es su nombre, no es su apellido, es el lugar de su residencia, en un lugar, ¿no es cierto?, al norte, en Galilea, donde está el mar de Galilea. Al occidente, en un villorrio ahí pequeño, está el lugar de Magdala. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, para identificar que esta María de ese lugar es otra María, que no es una mujer de la vida, que no es la mujer que ungió el cuerpo del Señor, nada de eso, sino que esta es María de la localidad de Magdala. Y dice que esta María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y el número 7 siempre en la Biblia implica plenitud o intensidad. De pronto, necesariamente en el conteo podría ser exacto, no tanto, pero podría ser. Pero sí, lo que la Escritura nos relata, que ella vivió con una opresión espiritual terrible. Una cantidad de demonios a ella la oprimían. Y dice la Escritura que ella había sido liberada de estos 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el Señor no la liberó de 6, no la liberó de 5 y le dejó uno ahí para molestarla, sino Cristo la libertó completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es grande, es maravilloso ver el cumplimiento de Isaías, porque dice, el Señor me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, hermano. Cuando el Señor obra, cuando el Señor mete su mano, es una libertad completa en la vida de las personas. Entonces aquí tenemos a esta María Magdalena, que había sido liberada completamente. Le habían salido de ella 7 demonios, hermano. Era terrible la vida de esta dama. Ahora, al ver
la manifestación poderosa del poder del Señor, esta María Magdalena siguió al Señor por todos lados, de tal manera que permaneció junto a la cruz. Y cuando todos huían, ella estaba ahí a los pies de la cruz del Divino Maestro. Fue al sepulcro temprano en el día de la resurrección y fue la primera persona que el Señor se le apareció resucitado. Era una mujer llena de gratitud por la tremenda obra que Cristo había hecho en su vida. ¡Qué contraste! Primero controlada por demonios y ahora era mensajera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo dirá más tarde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre del Señor. Dejamos a María Magdalena y luego nos aparece otra dama. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Bueno, este Herodes era un personaje de los malitos. Ya sabemos la historia de los Herodes, es gente muy mala que estuvo en el gobierno de Roma. Este era un tetrarca, es decir, tenía 2 provincias a su cargo. La provincia de Galilea por el norte y para el sur Perea. Él tenía el control de todo ese lugar, este famoso Herodes, que nos habla acá la palabra del Señor. Y era una persona que gobernaba ese lugar y dentro de su gobierno local había un señor llamado Chuza, que era intendente, que él era el mayordomo de este Herodes. Por lo tanto, si él era el mayordomo, era el servidor, era la persona que le administraba los recursos, la riqueza que tenía este Herodes, nosotros podemos imaginarnos el estatus social y económico que tenía esta dama que nos habla la palabra del Señor y que la enuncia como Juana. ¿Era una persona común y corriente? De ninguna manera. Era una persona de la alta sociedad, era una persona de muchos recursos, era una persona muy importante. Sin embargo, a pesar de eso, hermanos, nos damos cuenta por la palabra del Señor que aquello no le impidió seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nada hizo, aún la capacidad económica, aún el roce social, nada de eso le impidió seguir al Señor, porque el Evangelio derriba las barreras sociales. El Evangelio, hermanos, derriba las barreras sociales. Es la razón que el Señor no tiene problema para ir a diferentes lados, a diferentes ciudades, a diferentes villorrios, a personas importantes, a personas más sencillas. Y aquí, en este caso muy particular, aparece esta Juana, ¿no es cierto?, que es una persona importante dentro del imperio. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y ahí está esta dama. Pero también aparece Susana. Susana. Y esta Susana, nosotros no sabemos nada de ella. No sabemos su biografía, no sabemos de qué podría haber estado enferma, no sabemos si tenía demonio, no sabemos si era rica, no sabemos si era pobre, no sabemos nada. Y aquí está Susana, dice Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y nada más la Biblia dice, hermano. No dice absolutamente nada. Lo único después la vemos como una de las mujeres que estaban anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahí en Lucas 24:10, viajemos rápido a Lucas 24:10. Ahora sí me ganan los chicos. Me ganaron. Es más rápido la tecnología. Dicen, era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas. Esta mujer anónima y las demás con ella, ¿qué estaban haciendo? Permanecieron y anunciaron y estaban ahí en la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por lo tanto, esta no fue una discípula ocasional, fue una discípula que permaneció, fue fiel al Señor hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la gracia del Señor honra a las personas desconocidas. Alguien dice, pucha, pero yo soy un don nadie. No soy digno, como dijo alguien por ahí, no soy digno de tanta honra. Amados hermanos, sin embargo, a pesar de lo incógnito, el Espíritu Santo quiso que su nombre quedara registrado en la Biblia. Y eso basta. Hermanos, en el Señor muchas veces no se ocupa un lugar importante dentro de la comunidad de fe. Muchas veces parece que lo que estamos haciendo no es relevante. Tal vez alguien nunca va a predicar un sermón. Tal vez alguien nunca va a cantar en un grupo musical o algo visible, pero de que sí son conocidas por el Señor, son conocidas por el Señor, hermano. Porque Hebreos capítulo 6, versículo 10 declara, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Bendito sea el nombre del Señor, toda la iglesia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y esta es la bendición de los incógnitos. Y esta es la bendición de aquellos, hermanos, que de pronto tal vez no se destacan con algo tan visible dentro del reino del Señor. Pero el Señor no olvida aquello. Muchos de estos santos tan útiles son poco conocidos acá en la tierra. Tal vez están detrás del telón, pero son perfectamente conocidos delante de la presencia del Señor, hermano. Qué bendición de esta dama que dice la Escritura, de esta Susana, y no tenemos idea nada más de su biografía. Lo único que sabemos que ella fue una sierva del Señor. Y termina el versículo diciendo, y otras muchas. No solamente estas tres, no solamente tenemos a María Magdalena, tenemos a Juana y tenemos a Susana, sino otras muchas. Había muchas mujeres transformadas por la gracia del Señor. Qué maravilloso, hermano. Siempre da la impresión que el Señor se carga en el tema de las mujeres. Y acordémonos lo que sucedía en el primer siglo y sobre todo por la cultura de aquel tiempo, que la mujer era relegada a un segundo plano. Sin embargo, acá en la palabra del Señor se está afirmando con claridad la igual dignidad que tenían tanto hombres y mujeres, la dignidad espiritual como discípulos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mujeres importantes que están acá y que están ayudando detrás de las cortinas, podríamos decir, en el ministerio del Señor. Lo relevante, lo maravilloso es la persona de nuestro Señor, pero detrás de Él habían estas damas que habían experimentado la gracia del Señor, el favor del Señor, con liberación, con sanidad, con restauración, porque el poder del Señor, cuando irrumpe a través de su reino,
trae transformación, trae cambio y trae vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le entregó un lugar de honor. Ellas tienen un lugar de honor en una cultura que prácticamente la despreciaba. Ahora vamos a la última parte, que tal vez sea una de las partes más interesantes, porque el texto bíblico, para terminar, dice en el versículo 3 que este grupo dice que le servían de sus bienes, que le servían de sus bienes. Ellas recibieron la gracia del Señor y le responden a Dios sirviéndole y también entregando sus bienes al Señor. De nuevo, las mujeres, yo estuve orando por varias hermanas y les dije, voy a hablar de ustedes. Las mujeres recibieron la gracia del Señor, pero no se quedaron ahí impávidas, así tranquilita, inerte, sin ninguna reacción, sino que la Escritura dice que responden al favor del Señor, a la misericordia del Señor, sirviéndole y también dando de sus bienes. Ahora ellas le servían, y de nuevo la expresión verbal habla de una acción continuada. Le seguían sirviendo. O sea, es decir, desde el momento que ellos conocieron al Señor hasta que pasó todo el ministerio del Señor y después el Señor ascendió a los cielos y ellas siguieron en todo tiempo. Hermano, la expresión verbal implica que ellas le siguieron sirviendo. O sea, no tuvieron la empezada ¿no es cierto?, del caballo inglés, sino que le seguían sirviendo. Cuando la Biblia dice que le servían, la expresión más certera, le seguían sirviendo de manera constante, hermano. Es decir, no es la expresión que usamos acá en este país. Cuando una persona conoce al Señor, uno dice, oye, esta persona tiene el primer amor. Y como que ahí en el primer amor está todo el fervor, la pasión, el ánimo por amar y servir al Señor. No, amados hermanos, porque la Biblia, hermano, nos dice que nuestra vida en el Señor es como la luz de la aurora, que vamos en aumento, no vamos en decrecimiento espiritual. Bueno, estas damas seguían sirviendo al Señor, es decir, el servicio al Señor era algo, era parte de su vida. Siempre, hermano, que una persona viene a la fe o una persona no conoce mucho al Señor, dice, ¿qué Dios puede hacer por mí? Y generalmente siempre hay un pedir, ¿qué Dios puede hacer por mí? Pero después que ha conocido al Señor, la pregunta se invierte y la persona dice, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? Cuando no conocimos al Señor, siempre andamos buscando las prebendas. Siempre andamos tratando de buscar lo que el Señor pueda hacer por nosotros. Pero cuando ya le conocemos, es diferente. ¿Se acuerda del apóstol San Pablo? Señor, ¿quién eres? Y después que el Señor se reveló a él, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces, amado en el Señor, cuando conocemos al Señor, su gracia coloca en nosotros un corazón de servicio. Y ahí estamos para servir. Y estas mujeres no estaban sirviendo al Señor para que Él las aceptara, sino porque simplemente ya el Señor
la había recibido, hermano. Es parecido a lo que pasaba con la mujer pecadora. Él tiene un acto supremo de adoración, no para alcanzar el favor del Señor, sino porque ya lo había alcanzado. De la misma manera, el tema del servicio tiene que ver porque la gracia del Señor se ha derramado sobre nuestras vidas, y como se ha derramado sobre nuestras vidas, Señor, ¿qué quiere que yo haga por ti? Y estas mujeres le servían al Señor. Qué bendita cualidad, hermano. El honor más grande que tiene un hombre, una mujer que ha conocido al Señor no son los títulos. La gente siempre dentro de la iglesia busca los títulos, los nombres, los nombramientos, que me nombren fulano de tal. Ya en la iglesia ya no sé qué nombres van a tener que inventar para demostrar cierta autoridad sobre las personas. El nombre más especial, de más bendición que cada uno de nosotros podemos tener, es el nombre de un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no solamente servían al Señor, sino también lo hacían de sus bienes. Silencio sepulcral. Silencio sepulcral. Estoy empezando a predicar esta parte. Y otras muchas, versículo 3, que le servían de sus bienes. El ministerio de nuestro Señor era un ministerio itinerante. Y alguien puede decir, voy a invitar, en el contexto del primer siglo, voy a invitar al Señor a cenar conmigo, yo quiero tenerlo a Él cenando conmigo. Pero resulta que el Señor no andaba solo. El Señor mínimo tenía 12. Y esos 12 me da la impresión que hay algunos no se podían separar de su esposa. Y está bien. Está bien eso. Y de ahí tal vez se adicionaban algunos niños, no sabemos. Más otras personas que iban detrás del Señor de tal manera que si alguien invitaba al Señor a cenar, por ejemplo, no iba a tener un invitado. ¿Cuántos invitados iba a tener? ¿Cómo estaríamos, hermano, que usted me invite a mí y yo llegue con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos y con algunos primos? No es fácil, no es sencillo. Y aquí el Señor recorría las ciudades y pueblos anunciando el evangelio del reino, y había necesidades, como siempre la hay en la obra del Señor, hermano. Las necesidades van cambiando, pero se mantienen esas necesidades. Y aquí hay necesidad de alojamiento, hay necesidad de alimento y todo lo necesario para el grupo del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que las mujeres cubrían esas necesidades. Como que estaba profetizando para todos los tiempos. Hermano, la fidelidad de las mujeres creyentes. Y esto es algo maravilloso. El Hijo de Dios, que por Él fueron creadas todas las cosas. Que Él no tiene necesidad de nada. Sin embargo, aceptó vivir de esa manera y recibir la ayuda para el ministerio de quienes había venido a salvar, hermano. ¿Quién entiende la mente de Dios, hermano? ¿Quién puede ser su consejero? Porque alguien puede decir, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la ofrenda, no estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando hablan de dinero en la iglesia. Da lo mismo, hermano. Da lo mismo que usted no esté de acuerdo. Pero la idea de Dios, hermanos, la idea de Dios, porque Él tiene todo poder para suplir toda necesidad, si Él es el creador de todas las cosas. Pero Él decide recibir la ayuda para el ministerio de quienes
había venido a salvar. Y en este caso muy particular, de las mujeres. Entonces, qué bendición, hermano, la que Dios nos da de que nosotros podamos participar en la obra del Señor, no solamente con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros dones, sino también con nuestros recursos. Qué bendición el Señor nos da de participar en su obra, no solamente con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestras capacidades, sino también con nuestros recursos, hermanos. Amén. Amén. Dios sostiene la expansión de su reino por la generosidad y la fidelidad de su pueblo. ¿Ah? Amén. Amados hermanos, eso es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y ahí aparece un tema tan central como es la mayordomía. Un mayordomo no es el dueño de los bienes, es un administrador. Y nosotros somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, hermano. Y David lo expresa con estas palabras: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Toda la iglesia. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nosotros, si algo tenemos en nuestras manos, es por la pura gracia y misericordia del Señor. Hermano, tú tienes un buen trabajo. Amén, tienes un buen trabajo. ¿Sabes quién te lo dio? El Señor. Y cuando uno recibe de la gracia del Señor, tiene que reaccionar, pues. Tiene que reaccionar como lo hacía también estas damas. Veían la necesidad y Dios había, ¿no es cierto?, dado la posibilidad de que las personas sean bendecidas, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y de esta manera aquí tenemos estas damas trabajando y entendiendo con claridad total lo que era la mayordomía. Bendito sea el nombre del Señor. Y de sus bienes, ellas estaban dando todo. Entonces ahí en Primera de Crónicas, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta es la esencia de la mayordomía. Nuestro tiempo, ¿de quién es? Pero no tan cohibido. Nuestro tiempo, ¿de quién es? ¿Y cuánto le damos al Señor? Nuestros talentos, ¿de quiénes son? ¿Y cuántos talentos se los entregamos al Señor? Nuestra salud, ¿de quién es? ¿Y cuánto de nuestro vigor se lo damos al Señor? Nuestra familia, ¿de quién es, hermanos? ¿Y cuánto se la damos al Señor? Y nuestros recursos, ¿de quiénes son? Pero ¿por qué baja la voz? Hermanos, ¿de quiénes son los recursos? De nuevo, ¿de quiénes son los recursos? ¿Y cuánto le damos al Señor? Si Él es el dueño, hermano. Nada es nuestro y todo lo ha dado para que nosotros lo administremos. Y se requiere que los administradores sean fieles y administrarlo para su gloria. Y Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? La respuesta es simple: nada, nada. Todo lo hemos recibido por la gracia del Señor, hermanos. Todo lo hemos recibido por la gracia del Señor. Y estas mujeres lo entendieron y ahí están sirviendo al Señor. ¿Ah?
la mujer de este famoso Chuza, la Juana. ¿Cómo tiene que haber aportado para el ministerio? Y el hombre se quedó calladito ahí en el imperio, o a lo mejor era cristiano también. Aportó, no sabemos, la Biblia no lo dice. Pero ahí estaban, amados hermanos, porque entendían la bendición de haber recibido la gracia del Señor, hermano. ¿Ah? Entonces, que el Señor nos bendiga. Ella le servían de sus bienes, los bienes, estamos hablando de lo que es la mayordomía y también del servicio. Que el Señor nos bendiga grandemente. Esa es una vida, hermano, que ha conocido al Señor y que le agradece la gracia que Él ha derramado sobre su vida y sobre su corazón. Que Él nos bendiga. Diga conmigo, y con esto terminamos. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué tremendo, qué maravilla. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Voy a terminar con una expresión del libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 14, 15, pero en la nueva traducción viviente, Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Amén. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ello. Amén. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo. ¿Quiénes han recibido vida nueva en Cristo? Ya, eso que dicen amén, ya no viva más para sí. No, pastor, si no, tengo que ir allá para acá. ¿Y el Señor cuándo? Ya no viva más para sí mismo, más bien vivirán para Cristo, quien murió, resucitó para ellos. Eso fue el secreto de María. Eso fue el secreto de Juana, de Susana, de los 12, y debe ser también nuestro secreto. Ellos entendieron que ya no podían vivir para ellos. Tenían que vivir para el Señor, hermanos. Si la obra más grande es la obra de Cristo en nuestros corazones, hermanos. Por lo tanto, lo más importante que nosotros podamos vivir para el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren orar? Y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estamos quedando desnudos delante de tu palabra. ¿Ah? Amén. Cierra sus ojitos. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, en primer lugar, dándote infinitas gracias, Señor, por esta palabra que muchas veces no se predica en estos 3 versos, pero que han sido tan relevantes, tan importantes para nosotros. Hemos aprendido enseñanzas tan cruciales, tan importantes como es poder ir
anunciar tu evangelio por diferentes lugares, lugares importantes, lugares sencillos, personas importantes, personas sencillas, predicando, anunciando, y también entender que tenemos que siempre ir aprendiendo de los que nos pueden enseñar los bagajes de la fe, porque los 12 estaban contigo. Y hemos visto también que las mujeres cumplieron un rol fundamental en tu ministerio, de tal manera que ellas pudieron experimentar primero la gracia tuya. Y ahí vemos mujeres siendo sanadas, mujeres siendo liberadas, como María Magdalena, 7 poderosos demonios que controlaban su vida. Mujeres anónimas, también mujeres importantes de la sociedad, te podían conocer porque tu evangelio no tiene exclusión social. Pero una vez que recibían de tu gracia, la Escritura nos dice que ellas te servían y también lo hacían con sus bienes. La manera que tú dejaste para que avance tu reino acá en la tierra es a través de lo que hemos recibido, la gracia tuya. La única manera que tú dejaste para que avance tu reino es a través de lo que hemos recibido, la gracia tuya. Pero de pronto hemos equivocado el tema de la mayordomía y pensamos que no somos mayordomos, sino pensamos que somos dueños. Pero el único dueño de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de todo nuestro ser, eres tú, mi Señor y Rey. Y si bien es cierto, no has dado una calidad de mayordomo para administrar todos estos bienes recibidos por ti, es solamente para que los administremos, pero el dueño total eres tú. Ayúdanos, Señor, a responder con gratitud. Ayúdanos a entender que el ministerio, Señor, al cual tú nos insertaste, avanza con el cariño, con la ayuda de los hermanos. Que cada uno de los presentes pueda entender aquello que no avanza por el subsidio de entidades nacionales o supranacionales, sino entender que tú nos has dado la bendición, que los mismos que hemos participado de la gracia de la salvación podamos ser generosos con tu obra. Señor, que esos talentos que han estado escondidos en nuestras vidas, tantos talentos que creemos que son solamente nuestros, los pongamos a disposición tuya. Una variedad de talentos tú has determinado y has entregado a tus hijos y a tus hijas. Muchas veces los tenemos guardados porque pensamos que son propiedad nuestra, pero todo es tuyo, y que cada uno de los presentes pueda colocarlo delante de tu presencia, Señor, como una ofrenda grata delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a descubrir la gracia preciosa que tú has derramado sobre nuestras vidas, y ayúdanos a tener también la entereza, el valor, el deseo que tenían estas mujeres, que muchas tuvieron que dejar sus casas, su familia, y fueron detrás del Divino Maestro y sostuvieron su ministerio. Bendito eres, Señor, por las damas. Bendito eres tú por las mujeres cristianas que llevan tu obra adelante, que ayudan a llevar tu obra adelante. Señor, que tu palabra nos conmueva en esta oportunidad y que podamos entender que esta es una idea netamente tuya. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, a entenderla, que haga vida en cada uno de nuestros corazones. Y si alguien ha venido a este culto que no conoce al dador de la gracia, que no conoce a aquel que murió en la cruz del Calvario, sepa que esta es su oportunidad. Que Jesucristo vino para dar su vida, que en la cruz del Calvario Él murió en tu lugar para darte vida y vida en abundancia. No solamente murió, Él fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Si tú crees y miras por la fe y te apropias del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida,
va a llevarte el regalo más grande en esta oportunidad, que es la salvación de tus pecados, el perdón de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y el milagro más grande de tu vida será efectuado en vuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Sabemos que tú estás obrando en esta hora. Sabemos que tú estás llamando. Sabemos que tú no te cansas, porque tú siempre sales a recorrer, porque tú siempre sales a andar a diferentes lugares, y tú estás caminando en medio de nosotros, golpeando la puerta de más de algún corazón. Bendito eres Dios para siempre. Toda gloria, toda alabanza te la damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cantémosle al Señor, hermanos. Cantémosle una alabanza al Señor. Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Qué más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? Cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi
un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.